Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos, doctora Yelitza Castillo, del año 2022. Y llegamos a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, Organización 2 Eventos, y también por el esfuerzo de nuestros miembros de la Sociedad Venezolana de Infectología, que en conjunto estamos llevándoles unos cursos y webinars de altísima calidad sobre el uso racional de antimicrobianos, sobre todo en esta circunstancia donde los antimicrobianos se están agotando lamentablemente por la resistencia, y es altamente importante usarlos adecuadamente. Por eso estos cursos. Compartan los videos, están totalmente gratuitos, el enlace, compártanlos con sus compañeros, colegas, amigos, para que más personas se beneficien de este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto. Y sin más preámbulos, les dejo con la doctora Marbelis Hernández. Ella es internista, infectólogo, es la coordinadora académica de este curso de uso racional de antimicrobianos y adicionalmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, ex jefe del Programa Nacional de VIH y ex editora del Boletín Venezolano de Infectología. Sin más preámbulos, les dejo con ella. Bienvenidos nuevamente a una actividad de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenidos al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo. Hoy, 4 de octubre, es el webinar número 16 titulado Antimicrobianos y su impacto económico, microbiológico y sanitario en el mundo, a cargo del doctor Julio Castro, internista infectólogo, de parte de la Sociedad Venezolana de Infectología, en alianza con Laboratorios Berens. Sean todos bienvenidos. Esperamos que esta actividad y que toda la información suministrada esta tarde sea de gran valor e impacto en cada uno de ustedes y sobre todo en sus pacientes. El doctor Julio Castro es médico cirujano egresado de la Escuela José María Vargas, Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna y especialista en infectología, egresado del Hospital Vargas de Caracas, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Es además ex editor del Boletín Venezolano de Infectología, infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Félix Pifano, Universidad Central de Venezuela, y especialista en el área de medicina interna e infectología en la Policlínica Metropolitana Caracas. El doctor Julio es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Infectología, colaborador de cada una de nuestras actividades y, por supuesto, líder de opinión, sobre todo en muchos aspectos, sobre todo en pandemia COVID-19, incluso con programas online que mantiene al momento. Este tema es fundamental porque la actual pandemia de la COVID-19 ha revelado las desigualdades políticas y estructurales, sobre todo desde el punto de vista sanitario, en las personas que viven en países pobres y que tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Esto es paralelo a una crisis de salud global que es más persistente, pero que es silenciosa. Esa pandemia silenciosa que es la resistencia antimicrobiana, de la cual se ha hablado tanto y en tantas clases durante este curso.
La resistencia a los antimicrobianos representa, como ya sabemos y como se ha repetido tantas veces, es una gran amenaza para la salud mundial. Por supuesto, cada día son más limitados los antibióticos efectivos y existen bacterias para las cuales se requieren nuevos antibióticos con urgencia. En los países de bajos ingresos y medianos ingresos, sobre todo, es fundamental muchas veces esta ayuda. Fracasar ante una terapia antimicrobiana no solamente eleva los costos, sino también genera más muertes. Muchas veces la prescripción de antimicrobianos se complica por mayor comorbilidades, por interacciones medicamentosas e incluso por desafíos diagnósticos según el germen. Por eso es necesario impulsar modelos de análisis de decisiones que tienen que ver con este tema. La resistencia a los antimicrobianos hace, por supuesto, que las infecciones sean más difíciles de tratar y, como ya hemos dicho, que tengan un impacto negativo. Hay muchos programas de vigilancia en el mundo para abordar los perfiles de resistencia y la prevalencia de gérmenes multiresistentes en seres humanos. También recordando que se usan antibióticos en animales. Sin embargo, muchos de estos estudios no son similares, tienen una calidad mixta, tienen sesgos, tienen debilidades y son limitados. Por lo tanto, es importante considerar siempre seguir investigando y seguir buscando financiamiento para que pueda lograrse encontrar solución a este enorme desafío que implica de una manera más eficaz poder mejorar resultados en materia de salud. El Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la Salud incluye este tema y, por supuesto, se han estudiado en numerosos datos publicados el impacto clínico y financiero que puede tener tratar empíricamente una infección o tratarlo desde el punto de vista etiológico. Es fundamental también incluso incluir estudios en vacunas. Es esencial también cuantificar los beneficios de estas para reducir la resistencia antimicrobiana a fin de impulsar la inversión adecuada en este tema, por ejemplo, vacuna antineumocóxica. Se desconoce muchas veces estos resultados a ciencia plena, sobre todo en países de menos recursos. Es importante siempre tener en cuenta que debemos garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades con el fin de lograr ese objetivo de desarrollo sostenible número 3 de las Naciones Unidas. Sean todos bienvenidos a esta clase. Sé que va a ser de mucho provecho para ustedes. ¿Quién más que Julio para hablarnos de este tema, de este análisis y de esta maravillosa oportunidad de interactuar con ustedes? Bienvenido, Julio. Gracias a todos por participar. Buenos días, amigos. Un placer estar con ustedes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología por la invitación a hablar en esta clase que vamos a hablar hoy. Y parte de lo que quiero hablar con ustedes es un poco algunos aspectos modernos o relativamente modernos relacionados con el uso de los antibióticos y cómo estos conceptos afectan sus decisiones en el uso de antibióticos. Vamos a hablar de dos aspectos fundamentales que son algunos inicios a los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica y otros aspectos que tienen que ver y están relacionados con los anteriores de farmacoeconomía y tienen que ver con el costo o la interpretación económica del uso de antibióticos en el mundo en este momento. Entonces vamos a ir con estos conceptos y en educación o cuando uno está haciendo contenidos, no hay una forma o hay varias formas, pero una de ellas es contrastar los conocimientos que nosotros tenemos con los preguntas. Eso se llama mayéutica, una técnica muy antigua. Y yo hoy quiero contrastar sus conocimientos de este curso de antibióticos que han tenido ya unas cuantas semanas con preguntas básicas. Y no hay mejor forma de contrastar el conocimiento que
ponerlo un challenge o ponerlos enfrente de lo que conocemos hasta ahora. Por esto esta foto que tomé estos días, que es una foto de alto contraste donde permite ver el relieve de las cosas. Y yo lo que quisiera es que viéramos el relieve de sus conocimientos relacionados con la decisión y el uso de antibióticos en este momento. Estas preguntas, que son estos challenges que yo quiero que hagamos hoy, tienen que ver con algunos elementos que para mí son paradójicos en la utilización de antibióticos hoy en día y que voy a compartir con ustedes como una reflexión. La primera reflexión de ellas tiene que ver con que si usamos la misma dosis de antibióticos en pacientes diferentes, estoy hablando de adultos. Por ejemplo, yo peso 100 kilos y si yo tuviera una meningitis y si alguno de ustedes, por ejemplo, alguna de las muchachas, yo siempre digo los pediatras porque las pediatras habitualmente son finitas, digamos, son de tamaño pequeño, que a lo mejor pesa 50 kilos y pudiera tener una meningitis, si en mi caso, que peso 100 kilos, una persona de 50 kilos, usamos la misma antibiótico, la misma dosis del antibiótico, probablemente sí. Y eso claramente luce como un problema. No parece muy sensato. Los pediatras tienen esto en cuenta y hacen dosificación en base al peso, lo cual no hacemos los adultos. La siguiente pregunta tiene que ver con la potencia de los antibióticos. Es decir, vamos a suponer que usted tiene un paciente con una bacteremia o una septicemia por una coli, que ya usted sabe la bacteria, y que es sensible a todos los antibióticos. Entonces, ¿cuál antibiótico es más potente en ese caso? Porque usted quiere potencia en ese caso. Si tiene de entre las opciones sensibles, ceftazidime, ceftriaxone, cefotaxime o un carbapenem. Gramo a gramo, ¿cuál de ellos es más potente? ¿Cómo medimos la potencia de un antibiótico para saber en determinada circunstancia clínica cuál es el antibiótico más potente? Y es importante también que tengamos claro, y esto no es parte de la charla de hoy, es cuáles las circunstancias médicas donde necesitamos máxima potencia. Es decir, yo tengo que tener claro que no es lo mismo tratar una celulitis o una paronitis, una infección en una uña, que tratar una meningitis o tratar una endocarditis, que tratar una infección urinaria simple. Nosotros debemos tener claro, y es parte de la decisión de los antibióticos, no solamente escoger el antibiótico, sino la decisión del uso del antibiótico tiene que ver con tener un conocimiento amplio de lo que estamos tratando, un escenario probable, y tener claro en qué condiciones, que no son tantas, necesitamos potencia máxima de antibiótico, y aquí es un elemento central. Otro elemento es teniendo determinados esquemas de antibióticos. Supóngase que tenemos 4 o 5 antibióticos en nuestro hospital. ¿Cuál de esos antibióticos es más efectivo o es más eficiente? Es decir, cura mayor número de personas en un escenario probable como una infección urinaria de la comunidad. ¿Okay? Ya empezamos a integrar conceptos que tienen que ver con aspectos estrictamente farmacológicos o innatos de la molécula del antibiótico, con aspectos relacionados con datos poblacionales o de cultivos poblacionales. Hay otro elemento que siempre nos preocupa y lo habrán oído por allí, y quizás es un elemento más común, es cuál es el antibiótico que genera menos resistencia, porque tenemos la obligación dual de, además de tratar al paciente con antibiótico, tratar de producir menos resistencia. Esos son elementos que no necesariamente se funcionan en el mismo sentido, a veces funcionan en el sentido contrario, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, quizás de los que vamos a profundizar hoy, es que tenemos una responsabilidad administrativa, no solamente con el paciente, con el administrador, sino con la sociedad, que debemos utilizar el antibiótico que tenga el mejor perfil económico, es decir, o el que sea más barato, que es la forma llana de decirlo, y no necesariamente lo más barato termina siendo lo más eficiente económicamente, y esa es una obligación que cada vez más tenemos, independientemente de que usted esté indicando antibióticos en Lima, en Caracas o en Madrid. En todos los entornos de uso de antibióticos en el mundo de hoy en día, se pide que usted, además de los conocimientos farmacológicos, microbiológicos y de antibióticos, también tenga algún conocimiento, al menos genérico, de cuál es el impacto económico de esa indicación en ese paciente o en ese contexto. Y una pregunta para ustedes que quisiera que se le hicieran, vamos a hablar de ello un poquito en el camino, si alguien conoce Monte Carlo. Bueno, Monte Carlo es un casino. Y vamos a hablar algo que tiene que ver con eso, solamente para despertar su curiosidad. Cuando trato de buscar ejemplos de cómo se indican los antibióticos
en el mundo de hoy me vino esta paradoja. Esta paradoja es actualizada anteriormente en el cuadro de arriba, donde está el tipo con la escopeta. En realidad estaba un tipo con un bate de béisbol bateando jonrones. Ayer Aaron Judge batió el jonrón 61, que es un récord de jonrones para una temporada. Y yo hablaba del béisbol y de los jonrones porque para que el jonrón sea válido solamente tiene la línea del left field y la línea del right field. Si está dentro de las líneas de foul y pasa la barda final, es jonrón. Y a veces tengo la sensación de que indicamos antibióticos un poco como damos jonrón. Es decir, de arriba todo lo que pase, un poquito por aquí, un poquito por allá y vale el jonrón. ¿Okay? Y pienso que quizás debemos ir a un escenario más del cuadrito abajo, que es que tenemos una diana y tenemos que acertar en el centro de la diana. O sea, son conceptos tangiblemente diferentes. Y para ponerlo más comparable, hay una competencia en los Juegos Olímpicos que se llama competencia de skeet. Es una competencia donde sale un plato volando y el tirador o el atleta dispara una bala que tiene miles de balas, son miles de perdigones, y él tumba el plato porque los perdigones le pegan groseramente al plato. Es decir, no es una bala que le pega a un plato, sino son 200 balas que le pegan a un plato y lo parten. Entonces, bueno, por lo menos del jonrón al tirador de esquí, al arco y flecha, tenemos como 3 escenarios de paradigma, indicación antibiótico, que quiero que lo pensemos como un elemento teleológico. Es decir, creo que tenemos que movernos hacia cada vez ser más puntuales, más eficientes, por diferentes razones que vamos a ir hablando. De alguna manera, el escenario del uso de antibióticos desde el punto de concepto estrictamente farmacológico tiene una específica particularidad. Una, si usted va a usar un medicamento para el dolor, estamos hablando de farmacología básica, usted sabe que ese medicamento se concentra, se absorbe, se concentra y posteriormente baja. Y usted sabe que sistemáticamente ese medicamento tiene un efecto farmacológico que depende de la concentración en la sangre. Punto. Se acabó la discusión en farmacología. En el caso de los antibióticos, además de la interacción farmacológica, es un elemento único en el escenario médico. Usted tiene una interacción de un elemento farmacológico con un agente vivo. Es la única interacción conocida que es el uso de antibióticos. Y esa interacción del concepto farmacológico con un agente vivo tiene una dinámica particular, porque el agente vivo puede ser más resistente, menos resistente, además de la innata variabilidad farmacológica de las moléculas de los antibióticos. La interacción con el agente vivo, que además puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser hongo, les voy a dar algunos ejemplos de eso. Esta interacción complica muchísimo más el entendimiento de cómo hablamos de eso. Pero además de eso, estamos hablando de esta interacción triple entre agente infeccioso, droga y persona. Las personas son diferentes, es decir, yo peso 100 kilos y la residente de pediatría pesa 50, o tienes un tipo quemado que tiene un volumen de distribución, o tienes un viejito que tiene 2.5 de creatinina, o tienes un tipo que es chino y otro tipo que es norteamericano, o un tipo de irlandés que mide 2,05 m, o tienes un asiático que mide 1,60 m. Digamos, aquí hay una variabilidad del tema del ser humano, hay una variabilidad farmacológica relacionada con las drogas y hay una variabilidad múltiple relacionada con la agente infeccioso, que en la mayoría de las indicaciones el agente infeccioso es desconocido para nosotros. Nosotros podemos suponerlo en la mayoría de las indicaciones médicas, pero no lo sabemos a ciencia y tenemos una indicación la mayoría de las veces empírica. ¿Qué hace eso? Que esta interacción sea particularmente compleja. Y al ser compleja, cometemos errores o no apuntamos a dónde es, la flecha se sale de la diana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que voy a tratar de explicar ahora. ¿Cómo podemos, qué cosas modernas hay para entender todos estos conceptos? Ya hablamos de que tenemos una variabilidad farmacológica, tenemos una variabilidad microbiológica y tenemos una variabilidad de los sujetos. Todas estas variabilidades se conjugan para nosotros definir si el antibiótico es mejor, es peor, o es más potente o es menos potente. Vamos a ver cuáles son los niveles conocidos para ustedes que tenemos que tener en nuestra cabeza para poder indicar un antibiótico. Lo primero es el efecto in vitro, ¿ok? Y el efecto in vitro está relacionado con los datos microbiológicos de la concentración inhibitoria mínima. Es decir, ustedes tienen un antibiograma, en el caso de que lo tengan, y
el antibiograma lo único que predice directamente es un efecto in vitro, que tiene un correlativo con el efecto clínico, pero que ese efecto correlativo se hizo hace 25 años. Y ahí tenemos antibióticos nuevos. Entonces, nuestra concentración inhibitoria mínima es una evidencia de la efectividad in vitro. La pregunta es cómo uno compara un efecto in vitro de 0.05 microgramos por decilitro de la sensibilidad de ceftriaxones contra 0.004 de la sensibilidad de ceftazidime. Digamos, es difícil para nuestra cabeza entender que los MIC sean una equivalencia de potencia, que de hecho no lo son. El segundo elemento es un elemento farmacológico, es decir, la droga entra al cuerpo, se absorbe, se distribuye, se excreta, tiene el proceso farmacológico normal con sus variabilidades respectivas, y esa interacción produce un efecto in vivo, es decir, un antibiótico que detiene el crecimiento de bacterias o mata bacterias. ¿Okay? Y finalmente, y es lo que yo quiero que se les abra con esta clase, entremos a ese mundo, tenemos también la responsabilidad administrativa de escoger un antibiótico, asumiendo todos los peldaños previos de cuál es el antibiótico que tiene un mejor perfil económico. ¿Por qué? Bueno, porque su paciente se lo va a agradecer, porque su interacción con usted, el jefe de servicio de un servicio hospitalario, y su administrador se lo va a agradecer, y vamos a hablar un poco de esa paradoja administrativo-médica, y porque en definitiva todos tenemos un compromiso de hacer las cosas menos costosas para cada uno de los involucrados en el uso del antibiótico. Entonces, aquí hay algunas bases teóricas que yo voy a hablar someramente, porque esto debería ser una clase sola, que es farmacocinética y farmacodinámica, en las cuales esta es la curva típica de excreción de un antibiótico y la interacción con la concentración inhibitoria mínima, que es la línea punteada. Este sí puede estar más arriba o más abajo, depende de cuán resistente sea el germen. Entonces, aquí hay una interacción farmacológica, por ejemplo, el área bajo la curva, relacionada con bien sea el tiempo que está sobre la concentración inhibitoria mínima, si esta es una curva típica farmacológica de concentración contra tiempo, y esta es la base, digamos, farmacológica de cualquier cosa, pero entendiendo que tenemos un SIM aquí, ¿ok? Lo cual cambia la curva. Y eso, de alguna manera, y esto divide a los antibióticos en dos grandes grupos. Los antibióticos que son concentración dependiente y los antibióticos que son tiempo dependiente, y voy a explicar muy someramente qué significa esto. En esto de concentración tiempo tengo el antibiótico concentrándose, luego excretándose, la concentración inhibitoria mínima. Tengo un tiempo en el cual la cantidad de antibiótico en el tejido o en suero o en donde sea está por encima de la SIM, hay un tiempo donde está por debajo de SIM, pero también tengo otro concepto que es la concentración, el pico de cantidad de droga sobre la concentración inhibitoria mínima. Estamos hablando de dos aspectos diferentes. Uno tiene que ver con la altura, es decir, concentración, y uno tiene que ver con tiempo, que tiene que ver con distancia, distancia horizontal contra distancia vertical. Y eso divide los antibióticos en dos grandes grupos. Los que son tiempo dependiente, es decir, cuya efectividad está medida por el tiempo que pasa la dosis del antibiótico en el tejido donde está el germen sobre la concentración inhibitoria mínima, y los antibióticos cuyo efectividad está medida por la concentración sobre el MIC. Y esto está definido bioquímicamente, es decir, depende de la molécula, no depende de la decisión del ser humano. Las estructuras moleculares de los antibióticos se dividen en estas dos grandes características, y es muy importante entender eso para saber exactamente de qué estamos hablando y comparar peras con peras, manzana con manzana, y poder eventualmente comparar manzanas con peras, que son los tiempos dependientes contra la concentración dependiente. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, qué pasa si el SIM varía. Es decir, yo estoy, en vez de trabajar estoy tratando una coli de infección urinaria con un MIC de 0,5, o estoy tratando una infección urinaria con un MIC para ceftriaxones de 4, ¿ok? Son 3 puntos de logaritmo de 0,5 a 4, de 0,5 a 1, a 2, a 4, y el MIC subió. Y en ese caso, la droga, o voy a tener un tiempo sobre la concentración inhibitoria mínima claramente menor que este, y voy a tener una altura sobre el MIC menor. Entonces, la variabilidad del MIC genera una diferencia de relaciones en cuanto a tiempo y en cuanto a concentración. Aquí vemos la tiempo dependencia, que es esta línea punteada, y aquí la vemos cuando el MIC aumenta.
¿ok? Entonces, en general, si uno lo ve simple, tienes una bacteria, tienes un germen, tienes una persona, ahí no hay mucho que discutir. Tú tienes tiempo con antibióticos concentración dependiente y antibióticos tiempo dependiente. ¿Qué pasa cuando nuestra decisión es empírica? Es decir, el paciente claramente tiene una infección urinaria, pero yo no sé qué germen es. Es 80% probable que sea coli, pero puede ser un proteo, puede ser una Klebsiella, puede ser ble, puede ser no ble, puede ser resistente a un antibiótico, puede ser resistente a otro, y en ese momento la cosa empieza a complicarse. Es decir, tengo 5 o 7 opciones de antibióticos, tengo una variabilidad de opciones de gérmenes y yo tengo que, mi decisión en ese momento, en particular con pacientes críticos, por ejemplo, pacientes sépticos, la vida de ese paciente y la evolución depende de que yo tome en cuenta todos estos factores que estoy hablando y decida el mejor antibiótico, que no necesariamente es el más complicado. Es decir, no necesariamente es meropenem en ese paciente, porque tenemos el elemento de generación de resistencia, tenemos el elemento económico y tenemos el elemento de cuál es el antibiótico que es más potente en ese momento específico, en ese paciente específico, con esa patología específica. Y eso es lo que intenta definir la modelación matemática con modelación de Monte Carlo, en el cual nosotros, teniendo los datos farmacológicos conocidos de los antibióticos, es decir, si yo pongo 1000 veces una ampolla de 1 gramo de ceftriaxone en 1000 pacientes y mido las concentraciones, yo voy a tener una variabilidad farmacológica conocida, o sea, es un dato conocido, y así con cada uno de los antibióticos. Yo tengo unos datos poblacionales de los MIC de cómo son las infecciones urinarias en mi entorno geográfico, es decir, en mi municipio, en mi estado o en mi país, y yo tengo una variabilidad de las concentraciones inhibitorias mínimas poblacionales de eso, y tengo datos o puedo tener datos groseros de la variabilidad de las personas. Eso todo lo meto en una computadora, ¿ok? Y me permite, a través de la modelación de Monte Carlo, yo le digo, ok, si yo tuviera una E. coli que tenía Transmic y le pongo ceftriaxone a esta dosis, ¿cuán probable es que yo esté en tiempo sobre concentración inhibitoria mínima mayor del 50%, que es el criterio estándar de efectividad? Calculo la probabilidad. Si eso lo hago con la mitad de 1 gramo de ceftriaxone, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si modifico el MIC de 0,5 a 4? Y así voy iterando, hago una iteración probabilística de cada uno de los antibióticos, con cada una de las concentraciones, con cada una de las bacterias en una computadora, y me permite saber progresivamente cuál es el tipo o cuál es el antibiótico cuya combinación con determinada bacteria tiene un perfil de efectividad mayor uno que otro, y me permite comparar los antibióticos entre ellos, independientemente de que sean concentración o tiempo dependiente, más allá de su valor de MIC, porque yo calculé la probabilidad de ellos de ahí en adelante. ¿Qué pasa? Hay algunos criterios, ya hay algunos criterios conocidos de de cómo mido la potencia. Ya yo sé que los antibióticos que son tiempo dependientes, vamos a hablar ahorita, son los beta-lactámicos. Cuando la concentración está por encima del 50% del tiempo sobre MIC, ese antibiótico es 100% efectivo. En la medida que empiezo a bajar, empieza a ser. Y si yo mido el tiempo, que es esta distancia que está aquí, sobre el MIC, para un MIC conocido, por ejemplo, supónganse que tenemos una Escherichia coli, y el tiempo sobre el MIC, que es 48% de ceftriaxone y es 62% de cefotaxime tiene una mayor probabilidad de matar a la bacteria, aunque sea poquita, que estoy dando datos teóricos, no quiere decir que esos sean reales, pero las tablas del tiempo sobre MIC de cada uno de los antibióticos me permite comparar ceftriaxone con ceftazidime, ceftriaxone con cefotaxime, ceftriaxone con cefadroxilo, ceftriaxone con ampicilina, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo tener una correlación numérica de cuán potente es un antibiótico en relación a un antibiótico específico, a un germen específico. Igualito pasa para la concentración dependiente. Es decir, el tiempo que estoy por encima del MIC me predice cuál es el valor crítico, y esta es el área que tenemos bajo la curva, ¿ok? Y cuando se modifican los MIC, fíjense, si yo esta área roja con determinado MIC es esa área, que es X, ¿ok? En lo que aumenta el MIC, fíjense cómo se modifica a la siguiente área, que es mucho más pequeña. Es decir, mi capacidad de matar esa bacteria
medida bajo el área bajo la curva sobre la concentración inhibitoria mínima se reduce solamente por la modificación del MIC. Por lo tanto, yo tengo que saber si este valor de área sobre la curva, sobre el MIC, sigue estando en los valores de eficiencia para poder matar la bacteria, porque si no, tengo que escoger otro antibiótico. Esto nos lleva a esta división grande de cuáles son los antibióticos tiempo dependiente y cuáles son los antibióticos concentración dependiente. Los antibióticos tiempo dependiente típicamente son los betalactámicos. Típicamente son los betalactámicos y se dicen que los antibióticos tiempo dependientes, es decir, los betalactámicos, cuando tienen un tiempo sobre el MIC mayor al 50%, es lo que predice la efectividad de la droga. ¿Ok? Predice cuán efectivo es ese betalactámico. En el caso de los carbapenem, por ejemplo, el tiempo sobre MIC mayor a 30-40% predice la efectividad en 100% de la droga. Los macrólidos también son tiempo dependientes, que es quizás una excepción. Y los que son concentración dependiente, básicamente son típicamente los aminoglicósidos, ¿ok? Y lo que en ellos medimos es el área de Vancouver 24 horas sobre la concentración inhibitoria mínima, pero aquí están también las lincomicinas, las quinolonas, que son típicamente concentración dependiente. Entonces, tenemos dos grandes grupos antibióticos y eso nos marca esta gran división. Hay unos antibióticos que tienen una cosa que se llama el efecto postantibiótico, que digamos que es un concepto farmacológico un poquito diferente, que también es como un extra de ayuda a la efectividad de la droga. Pero en general, teniendo claro que los antibióticos concentración dependiente, en este caso aminoglicósidos, fluoroquinolona, metronidazol y daptomicina, son el otro gran grupo, a diferencia de los betalactámicos, nos permite saber por estas características que llamamos PKPD farmacocinética y PD farmacodinamia, cuál es el antibiótico más eficiente. La idea es que al menos en su cabeza estuvieran una valoración de la potencia de cada uno de los antibióticos basados en los criterios farmacoeconómicos, en los criterios farmacocinéticos y los criterios farmacodinámicos. Y eso les permitirá ubicar a ustedes en su cabeza cuál antibiótico es más potente que otro. Por eso, por esa razón específica es que utilizamos determinado tipo de antibióticos en situaciones críticas, como por ejemplo los neutropénicos, como por ejemplo la endocarditis, como por ejemplo en pacientes aesplénicos, porque en esos donde tu inmunidad no es suficientemente buena, es el momento donde necesitamos los antibióticos son más potentes para ese escenario microbiológico específico. Entonces, al menos en esas condiciones, nosotros deberíamos tener claro cuáles son los antibióticos que tienen un perfil de potencia mayor. ¿Qué pasa cuando yo no sé cuál es el germen? ¿Okay? Me llega un paciente séptico, digamos, supongo que tiene una infección intestinal o urinaria, ya por lo menos puedo predecir que es un bacilo gram negativo. Entonces, bueno, si yo tengo por un lado, y esto es, aquí les pongo un trabajo relativamente reciente que encontré en internet, que es una medición farmacocinética y farmacodinámica utilizando algoritmo o modelación de Monte Carlo en un escenario teórico, cuál de los esquemas antibióticos es más eficiente o es más potente. ¿Qué pasa? Ellos tienen una histórico de bacterias en ese entorno, es decir, en ese hospital, ¿ok? Y aquí tienen ciento y tantas bacterias, ¿ok? Con sus MIC de cada una de ellas, su MIC promedio, y ellos a través de la computadora modelaron diferentes concentraciones. En este caso particular, están utilizando una modificación farmacológica, que es la infusión continua de meropenem en diferentes tipos de infusiones continuas, es decir, en diferentes concentraciones de infusión continua, para ver cuál de esas infusiones continuas en diferentes concentraciones es más eficiente. Y a través de la modelación de Monte Carlo, suponiendo que tienes estas bacterias, ¿ok? Este universo de bacterias, modelan la concentración que termina el porcentaje de efectividad mayor, que aquí están los porcentajes de efectividad, contra cada una de las bacterias, porque obviamente cada una de las bacterias tiene su porcentaje de efectividad, y esto te permite escoger cuál es la infusión de concentración que se ajusta mejor al tipo de bacteria. Tú probablemente para una coli
no necesitas la misma concentración de infusión que para una pseudomonas originosa. ¿Ok? Porque los mix de pseudomonas habitualmente son mayores que los de coli habitualmente. Entonces, sabiendo este escenario, yo puedo, digamos, ser más asertivo con mi indicación del antibiótico teniendo un escenario teórico de bacterias. Si yo sé cuáles son los mix promedios de mis coli, Klebsiella y proteo e infecciones urinarias en mi entorno, puedo utilizar o puedo avanzar con el antibiótico que se ajuste más a ese escenario microbiológico en conociendo los estudios previos, y eso lo puedo hacer a través de un valor de computadora. Otro de los elementos implica, por ejemplo, la utilización de modelar en diferentes concentraciones inhibitorias mínimas, en este caso también en pacientes sépticos en terapia intensiva, también con perfusión continua, de diferentes escenarios. Ya estamos hablando de otro escenario, y aquí van a ver la probabilidad de éxito, que es el valor que está entre paréntesis, de determinados tipos de bacterias, determinadas tasas de filtraciones glomerulares, de determinados tipos de bacterias, enterobacterias, pseudomonas y otro tipo de microorganismos, para poder predecir cuál es el efecto o la potencia o la efectividad de esa droga. Es decir, yo puedo tener con esta herramienta, sabiendo mi universo microbiológico y sabiendo mi MIC que yo tengo, cuál es mi indicación más precisa en ese escenario posible. Bueno, una vez que yo tengo la bacteria definida, aislada, cuando tengo el cultivo positivo, es mucho más rápido porque ya yo puedo definir claramente y puedo hacer una desescalación y buscar un escenario de una droga que sea más económica, que genere menos resistencia, a diferencia de la que escogí primariamente en el escenario de la indicación empírica. Bueno, aquí están algunos de ellos. Este es otro ejemplo. El uso empírico de carbapenem, por ejemplo, en infecciones del torrente sanguíneo, en hemocultivo. Y como les dije, habitualmente cuando vemos pacientes sépticos en la emergencia, no sabemos cuál es el germen, pero podemos suponer cuáles son los germes, sobre todo si son cocos gram positivos o bacilos gram negativos, y indicamos. Por lo tanto, teniendo ese conocimiento, no necesariamente es lógico indicarle meropenem a todo el mundo. Digamos, eso no tiene mucho sentido, porque nosotros necesitamos un meropenem en determinados contextos, y en otros contextos donde quizás la vida del paciente no está comprometida en las próximas horas, tenemos la oportunidad de utilizar antibióticos que son menos complejos, menos generadores de resistencia y también más económicos. Esto no solamente funciona para los antibióticos, también funciona para los antivirales, también funciona para los antifúngicos. Es decir, en todos los escenarios de droga y agente vivo ocurre esto. Esto es un ejemplo de Remdesivir, solamente lo traje como un ejemplo para que lo vean, porque aún con drogas nuevas esto puede pasar. Vamos a los aspectos ahora económicos financieros. Y aquí quiero que entendamos que hay dos grandes dilemas. Es decir, nuestra responsabilidad como médicos es tratar al paciente y que el paciente se salve. ¿Okay? Antes se decía que, bueno, que yo no estaba muy preocupado de cuánto cuesta eso, mi labor fundamental es curar al paciente y ya, pero cada vez más, como les dije, somos responsables de que nuestra indicación sea ajustada a una situación económica cambiante en el mundo. Pero el administrativo, es decir, el director del hospital o el jefe de compra, no sabe de BLE, no sabe de concentración inhibitoria mínima. Él sabe de costos, y siempre su función, su norte es ahorrar costos para poder comprar eventualmente otras cosas. Entonces, ¿cuál es ese escenario del paciente? Del administrativo? Bueno, contención de costos, y entre uno y otro, digamos, entre nosotros tenemos que tratar de llegar a un escenario común. O sea, ponernos de acuerdo cuáles criterios son buenos para él, cuáles criterios son buenos para nosotros, para tratar de escoger el mejor antibiótico posible. En esta ecuación hay que meter el tema de la resistencia bacteriana, que no la podemos sacar, y probablemente ustedes hayan visto clases ya de resistencia. Una pregunta que yo me hago, digamos que se la traslado a ustedes, es ¿cuándo el porcentaje de resistencia de una bacteria modifica nuestra indicación del antibiótico? 1%, 5%, 10%, 30%, 50%. Eso nadie lo tiene claro, ¿ok? Pero en general, cercano a 30%, uno empieza a ver que puede haber dificultades para
escoger un antibiótico que es 30% resistente, y aquí le pongo el paradigma médico calculado en función del paradigma administrativo. Paradigma médico. Yo tengo un paciente con una sepsis urinaria, o sea, una mujer de 70 años, sepsis urinaria, claramente tiene síntomas urinarios. Ok, bueno, yo agarro, si yo a ese paciente le pongo ertapenem, a esos 100 pacientes, muy probablemente se van a curar el 95% de los pacientes o el 100% de los pacientes. Eso cuesta, si le pongo a los 100 pacientes ertapenem durante 7 días, eso cuesta $56,000. Confíen en mí que los números también hechos. ¿Ok? Pero el administrador tiene otra aproximación. Dice, bueno, pero ¿por qué le pones ertapenem a todo el mundo que es muy costoso? Que cuesta $80 la ampolla. ¿Ok? Vamos a usar otro medicamento menos costoso, y a aquellos que fallen y que a lo mejor sea equivalente en términos de potencia, y a los que fallen les ponemos ertapenem. Digamos, es un escenario medio, ¿ok? Entonces, bueno, si ese sería la paradoja administrativa o la visión administrativa, entonces voy a agarrar a los 100 pacientes y le voy a poner ceftriaxones. Y a las 48 horas, al que no esté mejor, lo voy a cambiar a ertapenem. ¿Ok? Eso cuesta, esa estrategia cuesta $21,700. ¿Qué pasa? Yo sé a priori si mi resistencia o mi porcentaje de beta-lactamasa de espectro expandido, que son resistentes a ceftriaxones, es 30%, ya yo sé que 30% van a fallar con anterioridad, pero no puedo definir cuál es cuál, porque cuando llega el paciente no tiene el cultivo listo. Entonces, el administrativo dice, ok, como yo no sé cuál es cuál, vamos a darle un buen antibiótico, ceftriaxones al 100%, y los 30% que van a tener ble, que van a fallar, les voy a dar ertapenem. Fíjense cómo cambia la dinámica y cuesta menos de la mitad el escenario donde tú permites o tú a priori sabes que algún paciente va a fallar. ¿Ok? Y estos son dos escenarios plausibles, válidos, y nos permiten tener, digamos, esa dinámica de la interpretación del uso de antibióticos que quiero que ustedes la entiendan. Voy a ponerle otros escenarios para que entendamos de qué va esto. ¿Ok? Esto fue un modelo que hicimos ya hace algunos años, cuando entraron los medicamentos genéricos de VIH en Venezuela, y hicimos una modelación, un modelo, se llama el modelo estocástico, para decir, ok, si el genérico que entra de VIH no tiene la misma efectividad biológica, es decir, que mantiene el paciente indetectable durante todo el tiempo de la misma manera que el original, es decir, el genérico es 2% menos, ok, aquí bajo el escenario genérico, 93% de indetectabilidad contra 95% de indetectabilidad en el original, 2% menos a los 2 años, 5% a los 3 años, y 75 y 10% a los 4 años. Fíjense la línea de tiempo que la estamos estirando, con 100 pacientes con los mismos CD4, los mismos costos directos. ¿Qué pasa con esa diferencia? Que a pesar de que los genéricos tengan un costo menor por valor de medicamento, a medida que van pasando los años, llega un punto donde empiezan a ser los genéricos más costosos que la droga original. ¿Por qué? Porque ese pequeño porcentaje de pacientes que tuvieron resistencia tienen que ir a esquemas complejos de antirretrovirales solamente en costos directos, que son el costo del medicamento, que implican que ya la estrategia de genérico no necesariamente sea tan buena en términos de costo como fue al principio. La moraleja de este cuento es que si los genéricos no tienen la misma potencia y la misma capacidad microbiológica o virológica que los originales, a pesar de que puedan ser eventualmente el precio, el costo del medicamento sea menor, a la larga pudieran generar mayor costo, pero esto no se puede predecir. Es decir, yo tengo que calcularlo en cada escenario de cada uno de los medicamentos que estoy hablando. Otro elemento importante que quiero que ustedes entiendan es el concepto de carga de enfermedad y el cargo de costo total de la salud. ¿Okay? Y aquí voy a poner un costo de impacto de carga de enfermedad. La carga de enfermedad es el volumen o es el impacto general que tiene una enfermedad en función de sus diferentes componentes. La muerte tiene un componente, o sea, la gente se muere por las enfermedades, esa muerte tiene un componente. La discapacidad tiene un componente y tiene un componente económico, ¿ok? Y el costo del manejo de la enfermedad, es decir, los medicamentos, los costos de los médicos, la hospitalización, tiene un costo. El costo total de la carga de enfermedad es la suma de estos tres componentes, que no es igual entre una enfermedad y otra. Aquí les pongo una artritis reumatoide, aquí le pongo una enfermedad inflamatoria intestinal,
y aquí le pongo psoriasis. Son 3 enfermedades inmunológicas, se pueden tratar con los mismos medicamentos, pero el componente de carga de enfermedad en cada uno de ellos es diferente. Y si nosotros no compensamos el costo de la enfermedad en términos de carga para cada uno de esos componentes, no estamos calculando bien cuánto cuesta cada una de la enfermedad. Y les lo voy a nuevo traer a el escenario de el caso de la infección urinaria, que es bastante simple. En el caso de cuál sería el tratamiento empírico para una enterobacteria, que es la que produce el 98% de las infecciones urinarias, entre, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación o carbapenem. Bueno, un poco es el ejercicio que hablamos de el paradigma del administrador y el paradigma que puede darse el lujo de pagar 30% de BLE o 30% de resistencia y cambiar el tratamiento posteriormente. Entonces, bueno, esto se complica un poco más porque, bueno, ¿qué pasa con trimetoprim sulfa? ¿Qué pasa con los betalactámicos, la cefalosporina de tercera generación oral, etcétera, etcétera? ¿Y qué pasa en un escenario? Estos escenarios se van modificando porque, por ejemplo, va creciendo la prevalencia de beta-lactamasa de espectro expandido o la resistencia a quinolona se va aumentando y eso nos permite formatos de modelación farmacoeconómica o farmacodinámica ir sabiendo de qué va este tema o, digamos, cuál es el resultado final. Otro de los elementos en economía de la salud importantísimo es cómo estimar el costo de la enfermedad. Tenemos la tentación a pensar, los médicos, que el costo de la enfermedad es el costo de medicamento y en realidad no es así. El costo, esta es una ecuación simple, el costo de la enfermedad es la suma de los costos directos, es decir, lo que está en factura, más los costos indirectos, y ya le voy a explicar un poco qué son los costos indirectos. Los costos indirectos son los costos intangibles. Por ejemplo, suponga un niño tiene una meningitis. Lo llevan al hospital de niños, lo hospitalizan, esa madre tiene que quedarse con el niño, esa madre trabaja en una fábrica de tela y los días que no va a trabajar o tiene otro hermanito y tiene que decirle a una amiga que le cuida al hermanito y lo lleve para el colegio porque ya está acompañando al niño que tiene la meningitis en el hospital y a la amiga le paga algo para hacer, tiene que pagar transporte, tiene que pagar alimentación en el hospital. Esos son costos asociados a que el niño estaba enfermo, pero no son costos de factura. Los costos directos son el costo del antibiótico, el costo de la hospitalización, el costo de los honorarios de los médicos o el sueldo de los médicos en el caso de que sea hospitalario. Entonces, la suma del costo de la enfermedad son los costos directos, que son los costos facturados típicos atribuibles al costo de la enfermedad, y los costos indirectos son costos que incurre el paciente o la familia en relación al cambio de su modo de vida relacionado con la enfermedad. ¿Qué pasa en enfermedad aguda? Por ejemplo, neumonía, infección urinaria, celulitis, que es la mayoría de las indicaciones de los agentes infecciosos. La mayoría de los costos son costos directos, porque, digamos, una celulitis afecta poco tus costos indirectos. No es que nada, pero afecta poco. A diferencia de las enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, porque la diabetes impacta la calidad de vida en los costos indirectos más que en los costos directos necesariamente, que son medianamente fijos. Entonces, enfermedad aguda, más costos directos, enfermedad crónica, más costos indirectos. Y en los costos indirectos están 2 valores que son difíciles de medir, pero que se pueden medir. El primero es la calidad de vida. El dolor, la pena de estar enfermo, ¿ok? Tiene un impacto sobre mi economía. Es decir, si yo tengo un pie diabético y no puedo moverme bien, se complica mi vida, mi trabajo, y eso tiene un impacto económico. Y la muerte, y no es que los que se mueren temprano salen más económicos porque se murieron, los que se mueren temprano, tú debes calcular cuántos ellos iban a producir en términos de productividad real hasta el promedio de la vida del año que ellos nacieron. O sea, en función de su expectativa de vida, si un tipo se murió a los 40 y tiene una expectativa de vida de 65 años, son 25 años de vida perdida producto de esa enfermedad que hay que calcularlos también. Entonces, aquí están los costos directos, en esto es una enfermedad X, los costos de laboratorio, los costos de la hospitalización, los costos de medicación, etcétera, etcétera, que alrededor están un 5 a un 10% del costo total de enfermedad. Y para medir las enfermedades tenemos que medir estos costos de una manera completa. En el caso de una infección urinaria, el antibiótico, los honorarios, etcétera, etcétera, pero también el carrito propuesto que agarró la persona para ir a eso, si tuvo que incurrir en gastos asociados a la enfermedad, etcétera, etcétera. Y este es el algoritmo o la secuencia de decisión terapéutica que nosotros deberíamos tener: un organismo probable, unas condiciones comórbidas, una efectividad clínica y un dato de resistencia basado en lo que ya hemos hablado, y los aspectos económicos de que en ese escenario posible, cuál es el antibiótico que va a resolver el problema con una tasa de inversión menor basado en el costo del antibiótico.
Vamos a ir un poquito más adelante con esto. Y aquí les traigo algún ejemplo de otras estrategias preventivas. ¿Por qué? Porque el costo de la enfermedad no solamente es el costo de restituir la persona del estado de enfermedad al estado de salud, o sea, regresarlo de un enfermo a estar sano. Esa inversión de regresarlo al carril sano cuesta dinero. Pero también hay un costo asociado a mantenerse sano. Es decir, la utilización de vacunas tienen costo, las vacunas cuestan, pero el costo de las vacunas tenemos que compararlo contra el costo de lo que previenen las vacunas. Entonces tenemos que calcular, por ejemplo, en este caso, que fue un modelo que hicimos para Venezuela, el costo de la enfermedad neumocóxica, que es neumonía, bacteremia, meningitis y otitis, producida por neumococo, cuánto cuesta eso en un país comparado contra cuánto cuesta la vacuna de neumococo para todos los niños de ese país. Entonces, ese balance es lo que llamamos el costo-efectividad o el costo-eficiencia de una estrategia en salud y es lo que nos dice cuál es el valor de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos a través de modelaciones también. Aquí es una modelación de Monte Carlo. Yo en esta curva de probabilidades lo que hago es definir una persona que tenga una bacteremia por neumococo. ¿Cuál es la probabilidad de tener otitis, meningitis, bacteremia? ¿Cuáles son los costos asociados a cada uno de esos en un país como Venezuela o un país como Estados Unidos? Y al final sumo todos los costos asociados de eso y lo comparo contra la estrategia de costo de cuánto cuesta la vacuna. Y eso me da unos umbrales. Es decir, si no es lo mismo que la vacuna, cada vacuna cueste $200, que la misma vacuna cueste $1. Es decir, el costo de la vacuna influye sobre el balance de costo-efectividad de cada una de las estrategias. En este caso particular para neumococo, yo puedo, sabiendo que el umbral de costo-beneficio que se ha establecido internacionalmente es $40.000 por año de vida salvada, ¿okay? Es una definición que se llama los QALY. ¿Cuánto, si cuesta la vacuna, cuesta $25, estoy por debajo, estoy por arriba? Si cuesta $5, estoy por debajo, por arriba del balance de costo-efectividad. Entonces, puedo medir las intervenciones económicas del uso de antibióticos o estrategias de enfermedades infecciosas basado en lo que quiero al final, que es curar al paciente. Este es otro modelo que hicimos para medir, un modelo farmacoeconómico para medir antifúngico. Se lo traigo como un ejemplo simple. Nosotros dibujamos toda la probabilidad de enfermedad fúngica, en este caso Aspergillus y Cándida. Medimos el costo de esas enfermedades, medimos una estrategia que era utilizar enfermedades fúngicas invasivas, estamos hablando, anfotericina B contra voriconazol en ese momento, para ver si se justificaba la inversión en voriconazol comparada contra anfotericina, que sería la droga de elección en infecciones fúngicas diseminadas, y evaluamos ese costo-efectividad de una con otra. Calculamos los costos totales, los costos directos, los costos indirectos. Esta es una enfermedad aguda y al final vemos el perfil de una droga. Y eso nos permite saber si el costo del medicamento justifica la inversión en términos del impacto de costo-efectividad. ¿Qué pasa con las enfermedades ruinosas? Las enfermedades que producen mucho impacto, enfermedad terminal renal, enfermedad terminal hepática, el cáncer, etcétera, etcétera, que las intervenciones son muy poco costo efectivas porque son muy costosas y las drogas terminan siendo muy costosas para el combate de la enfermedad. Entonces, en una enfermedad que es de muy baja prevalencia, neuroblastoma, ¿okay? Y si la esquema de tratamiento, que es con Gamma Knife, es una neurocirugía súper complicada, es muy costosa, el costo-efectividad de una droga de baja prevalencia con un costo muy alto nunca va a dar. Pero enfermedades de alta prevalencia como neumococo o como diarrea, utilizar estrategias de bajo costo como las vacunas de rotavirus y neumococo sí produce un impacto final de costo-efectividad muy importante. ¿Cuáles son las condiciones, ya para que ustedes lo tengan claro, ya estamos terminando, de que debería tener una droga para que tenga impacto, lo que los americanos llaman un game changer? Esto se aplica mucho a COVID, por ejemplo. ¿Cuánto tiene que ser el valor de una droga para que sea un cambio sustancial en el costo de efectividad y en la utilización de ese medicamento? Uno, que sea capaz de modificar la transmisión. Aquí estamos hablando específicamente de COVID. Que sea accesible al 100% de la población. No es que tienes que guardarle en una nevera, menos 80 grados centígrados, eso complica la situación. Que el costo sea cero o muy bajo. Es decir, si la droga es buenísima, pero cuesta $500, compadre, ¿cuánta gente puede pagar $500 para una enfermedad de alta prevalencia en el medio de una epidemia como COVID que lo puedan pagar? Ningún país puede pagarlo. Entonces, si las estrategias de costo no se ajustan a la prevalencia de la enfermedad, va a ser difícil que se utilice. Que no tenga efectos secundarios o muy poca, que tenga muy
pocas interacciones y que tenga fácil dosificación y formulación. Entonces, cuando ustedes ven un titular que diga, se encontró una droga para tratar el cáncer de colon. Ajá, ¿cuánto cuesta? $15,000. Tú sabes que no va a servir con anterioridad para tratar a todos los pacientes que tengan cáncer de colon, porque el costo-beneficio de esa estrategia va a ser muy complicado. En la medida que el costo de esa estrategia vaya bajando, el costo-beneficio se va a hacer mayor. ¿Cómo veo el futuro? Ya para terminar, bueno, tenemos un paciente en la unidad de terapia intensiva que tiene un selector que está metido dentro de su sangre que detecta una bacteria en tiempo real, te da el MIC automáticamente, eso se conecta con una computadora, esa computadora se conecta con el laboratorio de microbiología, el laboratorio de microbiología y la computadora se conectan con una unidad de mezcla que ya va a determinar cuál es el esquema antibiótico idóneo, específico, muy puntual para ese paciente específico, y evito la resistencia, evito los efectos secundarios en la medida de lo posible. Creo que eso es a lo que vamos, la utilización de la inteligencia artificial, los modelos matemáticos, los algoritmos predictores, y cada vez tenemos mayor cantidad de información que nos permite dosificar los antibióticos de una manera mucho más eficiente, teniendo en cuenta no solamente la característica farmacológica, no solamente las características microbiológicas, sino también el costo de los medicamentos, que es una responsabilidad moderna que tenemos la mayoría de los médicos. Bueno, con esto vamos a terminar. Muchas gracias por su presencia y un gran placer haber estado con ustedes el día de hoy.